Entonces, ¿a qué dio lugar? Bueno, pues a hacerlo allá precisamente en el Felipe Ángeles. Cuando se empieza a hacer el Felipe Ángeles, se lo encargaron ¿a quién? A los militares, y los militares son tremendos haciendo obras, o sea, son muy rápidos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues muy rápidamente, trabajando 365 días, 24 horas al día, empezaron a hacer el aeropuerto con todo el esfuerzo, y fueron muy rápidos. Pero no es solamente hacer el aeropuerto, es todo lo que tú estás hablando de que para ir desde Polanco o para ir desde cualquier otro lugar, para poder llegar al aeropuerto necesitas hacer todas las vialidades. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que pues ahí no se trabajó 365 días y 24 horas al día. Había que tener el ritmo, pues había que poner de acuerdo a un montón de gente, había que pasar por una serie de lugares que estaban ocupados, en fin, todo lo que sabemos cuando se quieren hacer vialidades. Y esto hizo que se terminara el aeropuerto antes de que estuviera lista toda la comunicación. Y esto hizo que ese aeropuerto naciera con una problemática en lo que se refiere a lo que son las vialidades y todo eso que acabo de explicar. Ahí van haciendo el trabajo y cada vez se accesa más fácilmente, pero pues todavía le cuesta, todavía hay camino que recorrer, tanto en las vialidades del Estado de México como por supuesto las vialidades del gobierno de la Ciudad de México. Ahora, yo no sé si estaban todos los estudios hechos o no, porque en más de una ocasión se habló de la necesidad de cambiar la orientación de las pistas, que porque si una no era correcta llegaba al cerro, la otra fue que porque descubrieron el cementerio de mamuts, etcétera. No queda claro bajo qué estudios que se hubiesen hecho a toda conciencia, cómo se hicieron los de Texcoco, y que incluyeran a la viabilidad y antes, bueno, pues el convencimiento con las líneas aéreas, inclusive su participación, su opinión con respecto a en qué se podía mejorar una terminal aérea, superar a la que se tenía en la Ciudad de México. Creo que nada de eso se hizo, Jaime. Fíjate que te voy a contar, yo voy un poco en contra de eso y te voy a explicar por qué. Realmente la cantidad de terreno, de espacio que hay en lo que es la base militar, la antigua base militar y que todavía sigue, pero ahora es ya el Felipe Ángeles, ¿no? Ya más moderno. Se pusieron dos pistas, bueno, había una pista ya militar, se hizo otra, se hicieron una serie de posiciones y se arrancó el aeropuerto con 14 posiciones de sala y demás, y otras más remotas, que obviamente comparado con lo que maneja el aeropuerto de la Ciudad de México, pues es muy poquito. No, pues está comparado, es más chiquito que el de Monterrey, Sí, pero el de Guadalajara. Pero fíjate, pero te voy a decir, haberlo hecho más grande en ese momento hubiera sido un error, porque pues se sabía que aún con el aeropuerto de 14 salas más las remotas que puede llegar a tener, no era necesario hacerlo tan grande en la primera etapa. Lo que sí necesitaban el gobierno es hacerlo rápidamente, precisamente por la promesa que había hecho después de haber cerrado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que pues, ya estaba tremendamente avanzado, no solamente en las pistas, en todo lo que estaba alrededor, que eso es parte. Ahora, ¿dónde está el problema de haber hecho las pistas y que si había un cerro ahí y demás? Eso es salvable porque pues, todo lo que es la instrumentación y por supuesto el manejo de la tecnología hace que eso no sea, vamos, es para tomarse en cuenta, pero no es algo que impida. Lo que sí es importante es que tú al llegar a la Ciudad de México tienes una olla, tienes una olla rota, digamos, ¿no? Tienes una parte de montañas que ahí, pues, hay tal altitud que verdaderamente, pues, es difícil, operar Tener aviones. velocidad para aterrizar. Sí, entonces, para poder tú entrar al aeropuerto de la Ciudad de México, pues, antes de que existiera el Felipe Ángeles, tenías una forma de entrar y de salir, que obviamente
era relativamente fácil también porque hay muy buenos estudios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando metes tú otro aeropuerto cerca, dentro de la misma olla? Digamos, uno estaba aquí dentro de lo que es la olla, uno estaba aquí, otro estaba muy cerca, y obviamente con las mismas trayectorias o casi las mismas trayectorias de las pistas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que los aviones de uno y del otro pues no pueden, no tienen espacio para tener su propio movimiento, sus propios Es cuando hicieron el cambio de ruta en el espacio aéreo. entonces, en el espacio aéreo, tú no, si tú haces un aeropuerto, por ejemplo, en Nueva York o en Houston o en cualquier otro lugar donde hay varios aeropuertos, tú no tienes problemas para poderlos hacer porque no tienes montañas, pero como aquí sí lo hay, pues tú tienes que moverte en el mismo espacio y entonces eso hace que los aviones que despegan y aterrizan en el aeropuerto de la Ciudad de México eh, pues tengan que ver con los que despegan y aterrizan en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque utilizan el mismo espacio aéreo. O sea, no hay más espacio porque estamos en una olla, precisamente que está del Ajusco, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que ya vimos, ¿no?